Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo de Pokémon TCG Pocket. Hoy vamos a hablar de la nota peculiar que subió IGN, haciendo clickbaiting, ¿no? De si qué tan real es esto. Básicamente acaban de publicar en X, en Twitter, que necesitarías 1741 cartas para conseguir todas, o sea, sobres para conseguir todas las cartas del juego, ¿no? O 2 años con todos los sobres y tal, o sea, con todas las versiones de las cartas, ¿no? Así que nada, un jugador de Pokémon TCG Pocket revela exactamente cuánto tiempo lleva a completar el primer set después de gastar $1500. Estas notas son clickbaiting y funciona bastante bien, en el sentido de que claramente es abismal que gaste muchísimo dinero para conseguir las cartas. Es como que diga, no sé, necesitarías $10.000 para conseguir todos los Pokémon de todos los personajes del LoL. Claramente sí, ¿no? Pero el juego tiene 10 años, evidente, ¿no? Que es costoso y este juego no está hecho para que en el día 1 tenga todas las cartas, ¿no? Es justamente para que la gente que le quiere meter dinero a las ballenas tengan todas las cartas y se sientan ahí un poquito más especiales, ¿no? Pero realmente el juego va a tener un mes, en una semana, exactamente una semana va a tener un mes. Y yo tengo casi todas las cartas. No tengo todas las cartas, me faltan algunos X y tal. Pero tenés el mazo competitivo, tenés mazo competitivo de Mewtwo, que el de Dragon y no sé qué. Tengo 4, me salieron 4 Articunos. O sea, tenés cartas siendo free to play. Yo no le metí dinero. Me hice lo del pase gratis de 14 días. Pero bueno, hice que el jugador gastó $1500. Pero que acá esto es muy importante. Dice que con $200 más o menos ya tenía todas las cartas principales, ¿no? Lo que le costó conseguir fueron las ediciones Full Art y Arcoiris y demás. Justamente que son para coleccionar. Que no te afecta si no tenés las otras ediciones. Vos con un Pokémon X ya puedes jugar. No hace falta que sea el Full Art o el Arcoiris. Y por eso esto es muy importante, ¿no? Con $200 prácticamente ya tenía todas las cartas del juego y gastó otras entre 500 y 700 para conseguir las ediciones Full Art y tal. Pero bueno, con 200 ya tenía todas las cartas del juego, ¿no? Algo importante, esto no quiero que... Yo hago este vídeo para que no le aleje a los nuevos jugadores que quieran probar el juego, que a lo mejor ven esta noticia de que a lo mejor juegan Marvel Snap o juegan Hearthstone y como que no quieren entrar, porque Pokémon en general tiene muy mala fama de ser muy opresivo con sus microtransacciones, y es cierto con Pokémon Unite y otros juegos, pero en este caso es bastante friendly, más de lo que la gente piensa. Ahora, en diciembre 16 exactamente va a llegar una expansión para el Pokémon. Sería una mini expansión que se rumorea va a tener unas 70 cartas, lo cual me parece demasiado. Pero vamos a ver, va a ser una mini expansión antes de la gran expansión de Pokémon, que va a ser en finales de enero. Que esa sí va a ser tocha, ¿no? Y va a traer muchas cartas. Ahí, cuando llegue ese momento, vamos a ver qué tan hardcore va a ser poder competir o tal en Pokémon. ¿Por qué? Porque si un jugador nuevo entra ahí, va a tener muchísimas más cartas que tendría que conseguir, ¿no? Pero si eres un jugador actual del juego, ya tienes varios mazos seguros, completos y fuertes. Los mazos fuertes del juego no son muy difíciles de conseguir. Yo en Hearthstone es una locura conseguir tu mazo completo. Si no metes dinero, no lo conseguí nunca. A no ser que juegues meses y meses y meses. Acá antes de un mes ya tenés 2, 3, 4 mazos competitivos. Que el juego no tiene ranking, no, pero mazos fuertes con el cual podrías competir o vas ganando bastante partidas en las partidas casuales, ¿no? Así que eso, que no le aleje este tipo de noticias, ¿no? De que yo soy muy crítico con los juegos que subo contenido, así que de verdad le digo que es muy, muy friendly el ser un jugador free to play. Otra cosa es que quieras, como este jugador que le quiso meter dinero, conseguir todas las versiones de las cartas, ¿no? Pero tener todas las cartas para jugar no es una locura, ¿no? Y tampoco tendrías que tener todas las cartas para poder jugar, ¿no? Lo ideal es que te puedas armar, que sea asequible armarte un par de mazos. Yo, por ejemplo, tengo el mazo de Mewtwo, que es de lo más fuerte del juego junto con el de Pikachu. Y eso, lo conseguí en 2 semanas. Tenía todas las versiones, el mazo completo, no con cambiándole típica cosita que le cambiaba una carta porque no tenés, no. El mazo completo con Gardevoir, con todo y tal, entonces... son noticias así un poco alarmistas, ¿no? Justamente para que la gente de Twitter vaya a entrar a la página y ganen ese anuncio, ¿no? Pero bueno, nada, lo que tenía para decirles. Si les gusta Pokémon TCG Pocket, consideren suscribirse, dejen un like, un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.